Ahora vas a conocer cómo tu conciencia está influyendo sobre tu realidad. Hay una premisa en la ley de la atracción donde se indica que lo que creas en tu mente subconsciente o en tu conciencia a un nivel profundo, lo atraes a tu realidad. Pero, ¿qué hay de cierto en esto? ¿Hay experimentos científicos que lo demuestran? ¿Qué tiene que ver la física cuántica y realmente la física cuántica demuestra todo esto? Y lo más importante, ¿cómo puedes utilizar esta ley para conseguir la vida de tus sueños? Ahora vas a conocer las respuestas a todas estas preguntas de forma práctica. Desde hace más de un siglo existen libros que indican que lo que tú creas en tu mente subconsciente, lo que tú grabas en tu conciencia, lo acabas atrayendo a la realidad. Libros como El Secreto hablan de la llamada ley de la atracción. Pero cada 5 años aproximadamente hay un nuevo bestseller que explica este suceso. Ya en 1936 hablaba de ello Napoleon Hill en Piense y hágase rico. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Estos libros se basan en textos sagrados de diferentes religiones que indican esta premisa. Como por ejemplo en la Biblia que dice, todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mateo 21-22. No son pocos, ni esta es la única referencia que existe a esta ley que dicta que lo que creas en tu conciencia, lo creas en tu realidad. De hecho, fíjate qué casualidad que la primera persona del singular del verbo creer, yo creo, es exactamente la misma palabra que la primera persona del singular del verbo crear, yo creo. Dos verbos que significan cosas distintas, es decir, yo creo en mi mente, es la misma palabra de yo creo en la realidad, es decir, de crear. Es decir, yo creo y yo creo. Es una bonita casualidad que se da en el idioma castellano. Pero, ¿qué más hay de cierto en todo esto? Hay autores que indican que la física cuántica ya ha demostrado cómo lo que generas en tu mente lo atraes en la realidad. Pero vamos a ver, ¿esto hasta qué punto es cierto? ¿Hasta qué punto esto es así? ¿Estas personas realmente han estudiado física cuántica en profundidad? La verdad es que no. La mayoría de estos autores hablan de oídas, por tanto, vamos a entenderlo y vamos a justificar coherentemente en qué se puede aplicar estos casos y en qué no. El hecho de observar altera los resultados de los experimentos cuánticos. Esto se ha comprobado repetidamente en el experimento de la doble rendija de Thomas Young. Este experimento, que se hizo hace más de un siglo, quería quería comprobar si las partículas a nivel subatómico se comportaban como pelotitas o se comportaban como ondas. Por eso, bueno, esto es una reducción, el experimento era más complejo, por eso lo que hicieron consistió en enviar fotones uno a uno, partículas uno a uno, por dos rendijas. Si la partícula se comportase como una pelotita pequeñita, al tirar muchas pelotitas en el dibujo que aparece abajo, por esas dos rendijas, pues habría dos franjas. Se verían dibujadas dos franjas, pues más o menos la partícula iría recta, pero se desviaría un poquillo, se desviaría un poco. ¿Qué ocurre? Que si la partícula se comportase como una onda, ocurriría lo de arriba. Habría un patrón de interferencia y por tanto habría muchas franjas. Pues bien, se hizo el experimento y al observarlo, se comprobó cómo las partículas estaban representadas como en el dibujo de abajo. Es decir, se había comprobado cómo a nivel subatómico las partículas se comportaban como una pequeña pelotita. Y hasta ahí, pues todo bien, sonaron los aplausos, todo el mundo feliz, genial. ¿Cuál fue la gran paradoja? Que cuando se repite el experimento, pero no se observa, las partículas se comportan como una onda. Y esto es muy loco, porque dos experimentos no pueden tener dos resultados distintos. Y es más, estaríamos demostrando cómo la conciencia, el observador, influye sobre la realidad. Es decir, con nuestra conciencia, a nivel cuántico, parece ser que está demostrado que tenemos una influencia sobre la realidad. De hecho, ahora vamos a ver al doctor en físicas Javier Santaolalla, que nos explica de una forma más técnica qué ocurre a nivel cuántico
en estos casos. Aquí viene la movida, el moving del tema. Chequeen esto. Si el estado de una partícula está dado por una onda que representa varios de sus estados a la vez, ¿por qué cuando mido u observo una partícula está en solo uno de ellos? La cuántica no tiene una respuesta definitiva a esta pregunta. Realmente nadie sabe. La respuesta que se aprende en las universidades de todo el mundo es lo que se conoce como la interpretación de Copenhague, ideada por el equipo de Niels Bohr. Nos dice que cuando medimos, la función de onda colapsa y decide aleatoriamente, sin saber bien por qué, y dadas las probabilidades de la función de onda, en qué estado va a aparecer. Este colapso no es físico y no tiene descripción matemática. Equivaldría a pasar de esta función de onda a esta otra, sin ningún proceso físico mediando. Es magia cuántica. Bien, pues como explica Santaolalla, parece ser que la consciencia a nivel cuántico tiene una influencia sobre la realidad. Es decir, él textualmente dice, equivaldría a pasar de esta función de onda a esta otra sin ningún proceso físico. Es magia cuántica. Es decir, en la interpretación de Copenhague, donde se reunieron los físicos más importantes de la época, determinaron que las partículas estaban en todos los estados posibles, las partículas, hablando en un nivel cuántico, en el microcosmos, estarían en todos los estados posibles hasta que son observadas. Y en ese momento se manifiestan en un punto, que es lo que comenta Santaolalla de que colapsa la función de onda. Entonces, ahora viene una cosa muchísimo más loca y muchísimo más interesante. John Wheeler se preguntó si podía repetir este experimento, pero en vez de en una escala pequeña, en una escala en un laboratorio, a nivel del macrocosmos, utilizando para ello, en vez de una linterna que emitiese fotones de luz, una estrella que estaba a miles de años luz. Bien, esto es muy loco, esto que voy a comentar ahora es muy loco. ¿Por qué? Porque en el experimento, la observación y lo que tarda el fotón en materializarse o no, básicamente es simultáneo, son periodos de tiempo muy parecidos. ¿Qué ocurre? Que en el macrocosmos, a nivel estelar, este experimento equivaldría a observar qué ocurre con algo que, con unos fotones que ya salieron hace de miles de años luz. Pues bien, se hizo el mismo experimento de la doble rendija, pero utilizando estrellas lejanas de la galaxia. Y se comprobó que efectivamente ocurría el mismo suceso. Pero esto tiene una premisa muy loca. Y es que estaríamos influyendo en el pasado. Es decir, el fotón se tiene que comportar como una onda, una partícula, pero como no sabe si la van a observar o no, este fotón salió hace miles de años, tendría que elegir qué ser de forma retardada en el tiempo. Esto es el llamado experimento de elección retardada de John Wheeler y se ha comprobado, de hecho, hace poco, cómo efectivamente es así, cómo la observación influye a nivel cuántico en el pasado. Esto sucede a nivel cuántico. Otra cosa distinta es la interpretación que podamos hacer de ello. De hecho, esto está comprobado y es así, no es una opinión, sino está demostrado. Y este postulado implicaría que la consciencia es necesaria para crear el universo. Lo que quiere decir que el universo es tal como es porque la consciencia existe para crear esta realidad. Es decir, con nuestra consciencia, si observamos o no observamos, estamos influyendo en el pasado. Esto lo han utilizado vagamente y sin profundizar muchos autores de desarrollo personal que no han profundizado en el tema. Pues para hablar con un poco de propiedad tienes que estudiar físicas durante años. También una cosa importante es que esto ocurre a nivel cuántico. Pero, ¿qué ocurre a escala humana, en el macrocosmos? ¿Qué representaciones y qué implicaciones tiene? Filosóficas puede tener muchas, pero ¿realmente esto justifica que lo que creas en tu consciencia lo atraes a la realidad? Pues de momento la física cuántica no ha demostrado esto. Ha demostrado que hay una influencia a nivel cuántico. Pero esto realmente es una falacia. Es importante entender lo que es una falacia. Una falacia es simplemente un argumento falso. Es decir, por ejemplo, si juegas a videojuegos, se te va a caer el pelo. Esto es falso. Si pasa A, no tiene por qué pasar B. Tienes que demostrarlo empíricamente. Tiene que haber experimentos. De hecho, vamos a ver si hay alguna prueba
de cómo la conciencia influye en el macrocosmos a escala humana, porque de hecho las hay. Personalmente, creo que la naturaleza es infinita y posiblemente sea infinitamente compleja, pues se comporta como un fractal. Tiene un carácter infinito. Por eso mismo, todo esto que estamos analizando choca mucho y va en contra de nuestra lógica cotidiana, pues el cerebro humano tiene unas capacidades reducidas. No es capaz de entender, tenemos una inteligencia limitada y no somos capaces de entender esto en su totalidad. Entonces, esto ocurre en el microcosmos, pero vamos a ver qué ocurre en el macrocosmos. En la Universidad de Princeton han analizado durante más de 40 años el efecto que la conciencia tiene sobre la realidad. Además, esta universidad no es cualquiera. Es una universidad donde han estado científicos súper importantes. ¿Qué han conseguido exactamente? Pues analizaron en un departamento que tenían concreto, que se llama el PIR, hicieron muchísimos experimentos. Uno de ellos era colocar un ordenador que lanzaba números aleatorios al azar. Por tanto, la probabilidad de que saliese cada número, que vaya saliendo cada número, tendría que ser equivalente. Tendría que tener la misma proporción, pues eso es el azar. Bien, estudiaron cómo distintas personas podían influir sobre estos resultados. Es decir, la persona tenía que influir sobre estos resultados para que saliese un número mayor o un número menor. Pues durante décadas estuvieron analizando esto y determinaron que efectivamente había una pequeña desviación que no se podía explicar por el azar. De hecho, muchos científicos han analizado este caso, muchos se niegan a creerlo, pues a veces todo lo que sale de nuestras creencias que podemos pensar que no existe, pero no es así. Decían que los habitantes de América, en la llegada de los europeos, pues eran incapaces de ver los barcos. Pensaban que eran nubes, aunque los tenían enfrente, aunque los tenían delante. ¿Por qué? Porque no creían que eso existía. Quizá está ocurriendo esto también. Jacobo Grinder fue un psicólogo mexicano que estuvo estudiando durante decenas de años la influencia de la conciencia sobre la materia. Este psicólogo empezó simplemente analizando el efecto placebo, como un psicólogo y una persona escéptica, que tenían los chamanes sobre sus pacientes. Simplemente quería comprobar cómo la sugestión y cómo el efecto placebo generaban un cambio fisiológico. Pues los resultados, al analizar detenidamente a estos chamanes, le sorprendieron, pues según comenta, lo que ocurría ahí excedía las capacidades físicas y de las leyes físicas actuales. Pero lo importante no es esto realmente. Esto realmente no acredita grandes pruebas y no hay grandes grabaciones que demuestren esto. Lo que sí que es importante es que esto le llevó a tener un cambio de mentalidad. Jacobo estuvo estudiando durante decenios y a partir de ahí, esto es lo que le motivó a estudiar durante decenios cómo la conciencia influía sobre la realidad. Uno de los experimentos más famosos consistía en demostrar cómo dos cerebros que estaban separados realmente tenían una conexión el uno con el otro, aunque no hubiera ninguna comunicación aparente entre ellos. Para ello, realizó el experimento donde dos personas que se conocían y que tenían conexión, después de hacer meditaciones conjuntas y ejercicios conjuntos, eran separados en dos salas distintas que no había comunicación entre ellos. A ambos les colocaban un encefalograma para medir la actividad cerebral y en una de las habitaciones, a uno de ellos que no le decían quién era ni cuándo, aparecía un flash de luz. Pues bien, el encefalograma justo en ese momento de la otra persona había un pico en la actividad cerebral. Es decir, que Jacobo demostró cómo dos mentes separadas realmente estaban unidas. Esto lo que puede implicar también y puede dar una respuesta a por qué muchos hermanos gemelos parece que tienen conexión entre ambos. De hecho, Jacobo fue reconocido por el presidente mexicano, le dieron una gran financiación y estuvo investigando durante años. La historia de Jacobo Grinder es apasionante porque acabó desaparecido, o sea, literal, acabó desapareciendo misteriosamente. Su mujer desapareció 2 semanas después.
Hay autores que dicen que el gobierno de los Estados Unidos, la CIA, quiso reclutarle y él se negó. Hay otros que dicen que, bueno, que como México es un país muy peligroso, pues que probablemente lo hubieran secuestrado. Pero si le secuestran hubieran pedido un rescate, ¿no? Es un poco extraño. Además también es extraño porque su laboratorio, y está acreditado, alguien lo rompió y lo hizo trizas a todos sus documentos y todo lo que realmente había descubierto. Otro caso interesantísimo, el caso de Mónica Nieto, que además es muy distinto a los demás. ¿Por qué? Porque es un caso que fue muy, muy investigado y jamás ningún investigador pudo demostrar que hubiese fraude. Además, Mónica, que ahora vamos a ver vídeos de ella, era una joven cacereña de 15 años que estaba muy lejos de ser una... de querer saltar a la fama o de querer dar el espectáculo, tener una personalidad de chica muy normal. Parecía una chica absolutamente normal. Pues bien, en 1987, un grupo de distintos investigadores, entre los que había un médico, un físico, un psicólogo y un neurofisiólogo, realizaron en el Hospital General de Cáceres cientos de pruebas y ensayos que fueron anotados con detenimiento. Quedó anotado con, con un notario, o sea, quedó acreditado bajo notario que esta chica tenía, entre otras las capacidades, la de doblar pequeños objetos con su mente. Es uno de los casos más estudiados y que realmente no es como Uri Geller, que por lo menos yo, por lo que he visto de él, tiene una personalidad muy, muy de cómico, ¿no? Muy de espectáculo. Pero si no lo creéis, es mejor verlo. Lo que vais a ver ahora lo demostró en muchísimos sitios. Esta chica apareció en la televisión italiana, en la televisión japonesa, en muchas televisiones. Y ahora vamos a ver las habilidades que tenía Mónica Nieto. さてここに針金とこのグラスがあるんですね。でこのつまり触らないでこの針金を曲げてしまおうというためにこの中に剣管の中にこの針金を入れてください。それでしっかりと蓋をしてください。これをはい。まっすぐまっすぐにして。これを曲げるの？これを超能力によって曲げることができるのかどうかということです。ではお願いします。外から全く力を加えることが不可能な蓋をされた試験管の中の金属。果たしてモニカさんの念力はその金属に及ぶのでしょうか。同時実験で我々に素晴らしい超能力を示してくれたモニカさん。念力でもその神秘的な力を見せてくれるでしょうか。試験管に収められた金属に念力を加え、ステッキ状、波型、螺旋状など今までさまざまな形になめた実績をモニカさんは持っています。足の方を少し曲げられました。手の方ちょっと本当だ、それです。回ってるよ、回ってるよ。まで。これが比較をちょっとしにくいんで大変
触らないということが一つのことだと思いますが、いいですか？触ってんね。大見先生が、バッとこう、水平にしましたね。なので分かりますでしょうか？こちら側をちょっと押さえます。いやー、確かにとっても、これだけ曲がっているということです。はい、どうもありがとうございました。まあ、短い時間ですからね。とっても疲れるでしょ？ Quizás muy cansada. Sí. Porque Y ahora, después de ver este vídeo, te pregunto, ¿pudiera ser que nosotros al no entrenar esta capacidad, nuestra habilidad para cambiar cosas con nuestra conciencia fuese muy pequeña? Por poner un símil, si cualquiera de nosotros fuésemos a una civilización que no supiera leer, nuestra velocidad de lectura parecerían poderes espectaculares. ¿Pero por qué? Porque desde niños nos han puesto a leer y hemos empleado decenas y decenas de horas en adquirir esta habilidad. ¿Cuántas horas has practicado tú tu poder mental? Quizá lo que ocurre es que esta capacidad puede estar en algunas personas, pero al no ser entrenada, simplemente no se desarrolla. Personalmente, he utilizado ejercicios de manifestación profunda para comprobar si la consciencia influye sobre la realidad. Uno de ellos, unido a otros tipos de terapia, lo aprendí de Ricardo Bru, que es un hipnólogo y egiptólogo. El experimento es el que estáis viendo ahora. Es un ritual de manifestación egipcia. Esto, además de ser de que lo uní a otras dinámicas que he diseñado yo, me llevó a comprobar los resultados. Ahora bien, si a mí alguien me contase lo que te voy a contar yo ahora, pues yo no le creería. Yo solo podría creer estas cosas bajo la experiencia. Porque además los experimentos y los resultados que he tenido son subjetivos o objetivos. Ahora me dirás qué te parece a ti. Personalmente, hace unos años estuve haciendo ejercicios de manifestación profunda, haciendo un cambio en la estructura mental profunda de mi mente, para manifestar nuevos alumnos. En ese momento tenía una media de unos 5 alumnos de mi programa Premium mensualmente, 5 nuevos alumnos, y lo que hice fue un fin de semana que me pasé haciendo ejercicios muy profundos de cambio para manifestar cosas. Apagué toda la publicidad, apagué todo, me aislé completamente y incluso en el mismo momento que terminaba de realizar estos ejercicios, empezaron a aparecerme nuevos alumnos, nuevas personas que se inscribían en mis formaciones, en total 4. Esto es algo que realmente, como no hay nadie que te dé un mensaje, ni te dejan una factura, ni un ticket que te acredite que efectivamente hay una fuerza que te lo ha dado o algo así, yo tampoco termino de creérmelo. Pero sí que es verdad que estadísticamente está fuera de toda lógica. En tan poco tiempo conseguir nuevos alumnos es muy extraño. Por supuesto puede ser una casualidad. A veces las casualidades nos parecen magia, pero podría ser una casualidad. Y también podría ser el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es simplemente pues cuando, por ejemplo, te compras un coche, un Twingo, y de repente ves ese Twingo por todos los lados. No es que lo hayas manifestado y haya más, sino que simplemente tienes un sesgo de confirmación que te hace observar más ese resultado. Pero, aun teniendo en cuenta el sesgo de confirmación y también las casualidades, bajo mi experiencia, lo que ha ocurrido no se puede explicar con esto. Es decir, parece ser que hay algo que efectivamente cuando tú atraes a nivel subconsciente de una forma profunda, grabas eso que quieres atraer en tu subconsciente, lo acabas atrayendo a la realidad. De hecho, es algo que empleo en mi terapia, en la metamorfosis de la estructura neurológica. Creo que toda terapia tendría que tener una parte que haga cambios en el nivel supraconsciente, que es este nivel que algunos llaman cuántico o este nivel energético de la ley de la atracción. Entonces, ahora te pregunto, ¿tú crees que la conciencia influye sobre la realidad? ¿Qué pruebas tienes para acreditar esto? Escríbelo en los comentarios. ¿Crees que todo esto es una paranoia y es solo sesgo de confirmación? Te invito a que lo escribas en los comentarios. Un abrazo, amigo o amiga, y nos vemos en el siguiente vídeo.